De la semana están marcados por los nombres de los planetas. Desde la antigua Grecia tenemos allí los nombres de los grandes dioses del Olimpo. Es tan fácil ver en qué día nací de la semana y, como dice Eliseo, nacemos embadurnados de esa sustancia, de ese arquetipo. Vamos a analizar hoy con nuestro querido Eliseo Gallardo esto tan sencillo de ver, de evaluar y que llega uno a unas conclusiones bellísimas que le pueden servir para el autoconocimiento y el descubrimiento de la conciencia. Querido Eliseo, bienvenido, qué gustazo estar acá contigo. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar conversando contigo y con la gente que nos escucha, que la verdad tengo que agradecer las veces que hemos salido tú y yo aquí en pantalla, pues el feedback que ha habido luego con la gente ha sido maravilloso, la verdad. Bien. Qué bueno, de eso se trata de tener una ventana pública a trabajos tan buenos como el tuyo, que han sido dedicados con tanta investigación, que es un trabajo de toda una vida y que, pues qué bueno tener una forma de mostrarlo, ¿no? Sí. Fíjate, estamos hablando de astrología, estrella. La estrella que tenemos nosotros es el Sol. Y yo siempre digo que en el mapa natal muchas veces nos olvidamos que los planetas, la Luna, no tiene luz propia, que lo único que hacen es reflejar la luz del astro que tienen cerca. Y en ese sentido es curioso porque la primera información que nos proporciona el Sol es el día de la semana de nacimiento. Esa es la primera información. La primera información obviamente es el día, el mes, el año, pero claro, los astrólogos, como no somos numerólogos, no utilizamos los números, no nos sirven los números en principio como referencia, pero resulta que esos números ya nos dan un dato, ¿no? El dato que la persona nace un día de la semana determinado. Si tenemos en cuenta además que el todo está en cada una de sus partes, pues resulta que el hecho de nacer un día determinado de la semana, ahí está de alguna forma sintetizada todo lo que va a ser la estructura de experiencia vital que la persona va a tener que gestionar a lo largo de su vida. Y es una manera muy, como tú decías, muy sencilla, porque aquí no hace falta saber la astrología, es suficiente saber con que cada día de la semana está relacionado con un planeta, que en nuestro idioma español o castellano, pues creo que parece muy obvio, ¿no? Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, ahí vemos claramente al lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes. Luego tenemos el Saturday, Saturno, sábado, y Sunday, que sabemos que es el día del sol, ¿no? Ahí están los 7, el abanico de las 7 notas principales que la persona, por el hecho de nacer un día determinado, va a tener que manifestar. Ese arquetipo va a tener que ser manifestado a través de sean cuales sean los recursos que la persona construya o disponga a lo largo de su vida. Por eso, más allá del signo que uno sea, porque uno puede nacer un lunes siendo Aries, que siendo Piscis, que siendo Tauro, que siendo Géminis, da igual, exactamente igual. Más allá de cómo estén situados el resto de planetas en el sistema solar, ese día genera una impronta que creo que es muy interesante, ¿no?, tener en cuenta. De acuerdo. Y es que hay que entender que para los antiguos que no tenían telescopios, radiotelescopios ni nada de esto, lo que observaban del sistema solar es que habían unas estrellas fijas, las cuales llamaron constelaciones, y habían otras estrellas que se movían, que eran las llamadas peregrinas. Y esas estrellas peregrinas, las que se ven a ojo desnudo, partiendo del Sol y la Luna, pues van hasta Saturno. Es decir, ellos a través de la expresión de los días de la semana, constataron el sistema en el que estamos embebidos, el sistema solar, desde el Sunday, el día del sol, la luna, el lunes, martes, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus y sábado, Saturno, están condensando lo que se ve a ojo desnudo del cielo, que está marcando unos ritmos.
realmente el cielo es un calendario y en esos ritmos podían observar que habían planetas que caminaban hacia adelante y caminaban para atrás, habían otros que tenían ciclos muy largos de 12 años como Júpiter o otros de 28, 29 años como Saturno. Y toda esa sabiduría se condensó en nuestro vocabulario y en nuestro sentir, en nuestro día a día, dándole honor a un día de la semana para cada uno de ellos. Y eso a su vez hace que cuando nacemos en un día determinado nos impregnamos y nuestro destino y nuestro ser y nuestra expresión va a tener un matiz de ese planeta en específico, que cuando ya lo miramos desde la astrología lo que hace es asignar unas funciones humanas a cada uno de esos planetas. A Venus, el gusto, la belleza, el arte. Vaya uno solamente cuando está trabajando en una oficina un viernes por la tarde a ver si todo el mundo no está poniéndose bello con la loción, atractivo, con la seducción para la noche del viernes, ¿sí? Y así en cada uno de los días de la semana. Por lo tanto, es algo que así sea tan común, es poco observado, poco tenido en cuenta, e integrarlo puede ayudarnos a abrir panoramas interesantísimos. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Además, es muy interesante también tener en cuenta que ese arquetipo, en realidad, como todos los arquetipos, tiene una vertiente, digamos, inconsciente o desvirtuada y una vertiente consciente o virtuosa. Por eso es muy importante entender, por ejemplo, que si una persona nace un lunes y nace con el arquetipo lunar, desde una versión inconsciente, la persona va a ser utilizada por ese arquetipo para reproducirse a sí misma o a sí mismo. Pero desde una perspectiva consciente, la persona ya es como si pudiese utilizar la sustancia del arquetipo para su propio desarrollo. Y ahí se convierte, esa toma de conciencia, se convierte en un instrumento terapéutico, yo creo que muy interesante y muy sencillo de observar o de reconocer. Claro, Eliseo, y ahí estás mencionando precisamente las fases del descubrimiento humano, ¿no? Nosotros nacemos como primates en este mundo totalmente desvalidos, necesitando del entorno, de una madre, de un padre, de una nutrición, de un cariño, de un afecto. Asimismo, son los arquetipos. Nacemos embebidos, primero subordinados a ellos, para recibir de ellos todo. En la medida en que vamos madurando, teniendo adultez, podemos empezar a utilizar, así como utilizamos las enseñanzas morales, familiares, de donde venimos, de nuestra cuna, las empezamos a utilizar cuando ya somos adultos, pasamos el primer ciclo de Saturno a los 28, 29 años y empezamos a utilizar ello. Bueno, algunos, otros no, otros se pueden quedar simplemente siendo subordinados del arquetipo por siempre, ¿sí? Ya depende de la evolución de cada uno. Pero sin duda, esto que estás mencionando, pues primero somos presas de la energía si nací un lunes, de la energía de la luna, donde siempre me voy a sentir subordinado a querer nutrir, alimentar, estar pendiente, atento de todo mi entorno, de la gente, hasta un punto donde ya siento una saturación completa del tema y digo, no, que cada uno lleve lo suyo. Y activo Claro. la dinámica lunar individual, que es cómo me nutro, cómo estoy conmigo mismo. Claro, el problema es que desde una perspectiva inconsciente, en la que estamos todos, obviamente, en la medida que pasamos a utilizar ese arquetipo, por ejemplo, los lunes, la persona se convierte en una persona como siempre muy pendiente de cubrir las necesidades de otra gente. En realidad, al hacerlo, sin ser conscientes de ello, estamos proyectando sobre el objeto sobre el que estamos nutriendo una determinada expectativa. Al proyectar esa expectativa, es decir, si yo te cubro esa necesidad, pero en el fondo lo hago para que tú me des algo a cambio, porque toda acción lleva consigo una reacción. Y ahí es donde la estructura del destino empieza a tomar forma por sí misma. ¿Por qué? Porque al proyectar, sea lo que proyectes, sobre superficies susceptibles de poder devolverte lo que estás proyectando,
De la misma manera que cuando te contemplas en un espejo ves tu imagen invertida, la realidad te devuelve una imagen invertida de lo que se presuponía que tenías que obtener en compensación. Y gracias a eso, tarde o temprano, nos cuestionamos lo que estamos haciendo. En realidad, el sufrimiento creo que es un instrumento más de la conciencia para no perder nuestro centro definitivamente, ¿no? Claro, en ese ejemplo que estás poniendo, si yo creo y considero que debo estar nutriendo a los otros, entonces también inconscientemente invalido las decisiones de los otros porque los considero muy niños y yo me considero el padre lunar. Y estoy siempre proyectando en los otros desvalimiento, no creyendo en sus capacidades. ¿Para qué? Para que sigan dependiendo de mí. ¿Sí? Y se Por forma el ejemplo, círculo o inconsciente. dependiendo, o admirándote, o valorándote, o reconociéndote como lo más importante, o reconociéndote como imprescindible. Depende de la inquietud inconsciente que se proyecte fuera. Y cada uno, en ese sentido, somos un abanico de posibilidades extraordinaria. Entonces, observemos que si encuentras en el calendario que naciste un lunes, se vuelve más interesante ver los aspectos de la luna, el signo y la casa donde se encuentra, porque allí hay todo un nivel de exploración, tanto inconsciente como consciente, con esto que estás precisamente mencionando. Completamente, completamente. Ahí, obviamente, ese arquetipo en nuestro mapa natal adquiere una dimensión mayor, una relevancia más evidente. Y obviamente no es lo mismo nacer un lunes teniendo a la luna en Capricornio que en Aries, que en Piscis, que en Sagitario. ¿Por qué? Porque de alguna forma esa luna, esa sustancia, utilizará de alguna forma los recursos que le proporciona el signo para entendernos, para reproducirse. Pero la cuestión de fondo ya estará impregnada por el hecho de haber nacido ese día completo. Excelente. Hagamos entonces un resumen más o menos de lo que significaría nacer en cada uno de los días, ¿no? Perfecto. Bueno, siguiendo con la luna, que creo que es bastante evidente, ¿no? Claro, aquí habría que también diferenciar si la persona que nace el lunes es hombre o mujer. Porque, claro, si nace siendo mujer, si nace, da lo mismo, hombre o mujer, va a asumir esa función maternal o protectora o nutridora. Pero claro, si naces además siendo mujer y naces un lunes, ahí hay algo relacionado con la figura materna. Algo pasa, a todos nos pasa algo con la figura materna, pero la persona que nace un lunes y además es mujer, la dimensión que adquiere la experiencia con la madre es una octava superior a la ordinaria. Y normalmente esa persona va a proyectar sobre la madre unas expectativas muy específicas. Obviamente, la madre también va a tener que decepcionarla. A partir de ahí, uno construye un concepto de sí mismo, es decir, se convierte en la madre que a ella le hubiese gustado tener. Ahí se genera un desorden. Ese desorden, el querer ser mejor que la madre, por ejemplo, ese desorden sistémico tiene unas consecuencias muy importantes en el destino de la persona como mujer y luego como futura madre. Entonces, la persona que nace un lunes, sobre todo siendo mujer, viene a construir un concepto de sí misma como mujer, del arquetipo, completamente nuevo y a poner una mirada hacia la madre totalmente diferente. ¿Para qué? Para poder así empezar a recuperar o a reconocer o a dar espacio a un arquetipo interior de sí misma desde lo femenino distinta, que le permita recibir de la vida. Uy, claro, qué importante eso que estás diciendo, porque además normalmente esto se da ya a nivel psicológico con unas grandes expectativas. Mi mamá debía ser la diosa Hera, y cómo es que es esa simple humana que hasta tuvo un amante. ¡Qué horror! ¿Sí? Entonces entro en ese proceso de desmitificación, de humanización de la figura. ¿Y para qué? El objetivo es encontrar el ser humano que está allí, llamado mamá, y no lo luminoso con lo que la he envuelto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Reconocer
en ese camino la humanidad que hay detrás para yo con mis humanas manos generar una nueva percepción del arquetipo materno. De lo contrario, si sigo en la expectativa de que mi mamá debía ser tan luminosa, tan siempre presente, tan siempre activa, tan que siempre me escuche y siempre me soluciona todo, ¿sí? Si la sigo dejando ahí y no la humanizo, ¿cuál es el resultado nefasto de esto? Que después me estoy autoexigiendo cosas imposibles, porque dentro tengo la imagen de una madre tan poderosa que no es para nada humana, que después no puedo aceptar mi propia humanidad. Y ahí es donde entra el conflicto, el tema. Fíjate que ahí hay todo un proceso terapéutico que hay que gestionar de por vida, en realidad. Duda. Vamos con martes. Vamos con Marte. Claro, aquí también es importante diferenciar, creo que se entiende, ¿no? Que es muy diferente un hombre que nazca un martes a una mujer que nazca un martes. ¿Por qué? Porque si un hombre nace un martes, se supone que ya tiene integrado de alguna manera un arquetipo que le va a permitir, sea cuales sean sus objetivos, pues poner una energía muy marciana al respecto. Si nace siendo mujer, la persona lo que va a hacer es darle una extraordinaria importancia a los hombres de la familia. Porque Marte representa a los hombres del clan, los machos, los cazadores. Como ya sabemos cómo funciona la luz, los hombres de la familia son los primeros que tienen que decepcionar a esa persona. En la medida que la persona siente, percibe que los hombres no están ocupando el lugar de Marte que les corresponde a ellos, que les correspondería, la persona, para llenar ese vacío, empieza a masculinizarse y empieza a asumir roles marcianos, masculinos. Otra cuestión de fondo de Marte, que yo creo que en realidad posiblemente sea la más importante, es qué pasa con la identidad. ¿Quién soy yo? Suele haber un conflicto de identidad. La persona no sabe quién es, intenta sostenerse a sí mismo en función de o aquello que hace, o con quién estoy, o del dinero que tengo, pero hay un conflicto no solo con la identidad, sino con la individualidad, la capacidad para ser independiente. ¿No es ahí? Excelente. Sí, sí, sí. Es que es pensando en todo lo que tiene que ver con Marte, que en la antigüedad lo llamaban el ánimo, el ánimo que había, ¿sí? Entonces, por eso de ahí viene cuando la persona perdía el ánimo, tenía anemia, ¿sí? Y entonces empezaron a investigar que si le daban la sangre del toro, comida mejoraba. Entonces, claro, se le subía el ánimo porque se le subía el hierro en la sangre, la sustancia marciana. Y después pasaron a hacer una investigación de inyectarle directamente la sangre del toro y pues ahí sí fallecieron, falleció más de uno, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que nacer un día martes representa tener activa la capacidad de definir quién soy, qué quiero, aquí estoy y que Dios me ayude, de romper, de hacer. Y eso no es tan fácil, ¿sí? Porque eso genera, cuando yo soy un individuo, genera que soledad, aislamiento, ya no me quieren, genero un antes y un después. Entonces genero una dualidad. Y eso puede llegar a ser que no me atreva a generar el Marte y termine siendo subordinado del Marte de afuera, ¿sí? Hasta que llega el proceso de decepción, desilusión, llega una evaluación en donde me desilusiono de los hombres o de las mujeres también que han sido muy marcianas en el núcleo familiar y no me queda de otra que empezar a rehacer ese arquetipo en mí. Entonces, si nazco un martes, es el indicio de que me está diciendo a producir lo marciano en mí, a producir definición, a producir ánimo, a producir, defender argumentos, defender lo que soy, abrirme espacio.
Sí, completamente. Bueno, entenderás que da mucho juego todo eso. Ahí dependerá muchísimo de la posición de Marte, dependerá muchísimo del feedback que haya tenido esa persona con los hombres de su vida. Si son hombres, con el padre, con los hermanos, y si es mujer, igual, con el padre, con los hermanos, con las figuras masculinas del clan. Es que es hermosísimo. Este es un sistema tan sencillo que nos va a permitir tener como un mapeo, ¿sí? Si yo nací un martes, busco dónde está Marte en mi carta natal, que nació con Marte en retrogradación, que está directo, que está en conjunción con un transpersonal. Bueno, esto ya me está hablando de una columna para analizar y para hacer un proceso también de terapéutica interna profunda que me va a abrir ahí todo un panorama. Completamente, completamente. Bueno, vamos con el pequeño Mercurio. Que hoy precisamente es miércoles y Hoy es Mercurio está miércoles. exaltadísimo en Virgo. Bueno, Mercurio, fíjate que yo no sé si es porque yo nací ese día también, ¿no? Pero es el como, personalmente es como el más complejo, el más complicado de entender. Normalmente algo sucede siempre en la relación con los hermanos. Algo ha pasado a nivel sistémico con los hermanos. Algo ha pasado ahí. Y lo que indica también es como una dificultad para encontrar un espacio propio. Hay una tendencia a haber vivido en muchas casas, en mi caso con muchas familias, es decir, como hay mucho movimiento, uno no sabe exactamente cuál es su lugar, su espacio. Y obviamente hay una conexión o hay una necesidad de volver a conectar con el niño interior y transformar el concepto que uno mismo se creó en la infancia de sí mismo y de la realidad. Hay un proceso ahí de volver a retomar al niño para de alguna manera posiblemente darse permiso para tener su propio espacio, para quizás descubrir que no tiene que tener un espacio único, sino que puede estar abierto a la extraordinaria variedad de experiencias que la vida te puede ofrecer. No. Sí, y es que nacer con Mercurio es nacer con las múltiples posibilidades, múltiples familias, múltiples espacios. Si no tengo un hermano consanguíneo, voy a tener unos primos o algo en donde se va a presentar siempre ese contraste, porque Mercurio lo que busca es contrastar lo similar, los gemelos. Por eso es regente tanto de Virgo como de Géminis, dos signos mutables, uno de aire, otro de tierra. Entonces siempre va a estar en constante contraste. Pero ¿cuál es el objetivo de ese contraste? Aprender, reconocer, ponerle nombre, enmarcar las cosas. Si yo, si un árbol se cae en medio de muchos árboles, se cayó porque hay unos árboles en pie y otro caído. Pero si se cayó donde no hay ningún punto de relación, ¿se cayó o no se cayó? Es decir, los puntos de contraste me van a dar, es que usted es juicioso porque su hermano es un vago. Sí, es que usted es alto porque la otra su hermano es bajito. ¿Sí? Es decir, siempre hay una forma de contrastar. Esto lo estamos viendo totalmente en todo sentido, en las fotos. Si tengo suficiente luz y suficiente contraste, me va a dar un contorno de las imágenes, de las personas que están allí o de los objetos que estoy fotografiando. Pero si no hay contraste, pues va a quedar una pantalla blanca o oscura, ¿sí? Entonces, nacer en Mercurio, en miércoles, es la necesidad de encontrar puntos de, de comparación, ¿sí? Y en esos puntos de comparación hay la necesidad del aprendizaje. Por eso los hermanos se convierten tan relevantes, los vecinos, los pares, los colegas, todo esto siempre va a estar poniéndose allí sobre la mesa. Eh, lo que está buscando Mercurio es jugar, aprender, ¿sí? Nada más dañino para alguien que nace un miércoles que tener una familia muy cautelosa con las cosas, porque el que nace un miércoles va a ser curioso y va a querer tocar, meter el dedo donde nadie lo mete, ensayar las cosas, dañar muchas cosas, ¿sí? Porque está probando. Y si no le dejan, si no tiene el permiso de hacerlo, va a quedar altamente frustrado. Y posteriormente observemos cómo Mercurio, que es Géminis, y su opuesto que es Sagitario, Júpiter,
que es lo religioso, en la medida en que yo me doy el permiso de probar y experimentar el mundo que me rodea, dañando muchas cosas, posteriormente a nivel de los dogmas, las religiones y la fe, también me voy a dar el permiso de abrir la mente. Y viceversa, si he sido muy cauto con este Mercurio, posteriormente no me voy a salir de un dogma de por vida y me voy a quedar ahí casado con ello y voy a ser hasta fundamentalista de mis creencias porque no me doy el permiso de abrir, ¿sí? O sea, sin duda alguna, las personas nacidas con Mercurio un miércoles necesitan generar la experimentación en su vida en todos los sentidos y probar y contrastar. Por eso tú tuviste varias familias, varias casas, porque es la necesidad de estar viendo el contraste constante, ¿sí? Sí. Hay, de hecho, un denominador común, ¿no?, en las personas que nacemos un miércoles. Y sea cual sea la edad y aquello a lo que se dediquen, es decir, sea cual sea la imagen que transmitan al mundo, internamente perciben, son muy, muy conscientes del niño interior. O sea, hay una conexión con el niño, ¿sabes? Como que siempre está ahí presente. Es el niño el que está inquieto por conocer, por tener experiencias, por esa conexión con el niño siempre está ahí. Para bien y muchas veces para no tan bien, obviamente. Claro, porque además fíjate que en Mercurio está muy lejos de Saturno, está muy cerca del Sol, entonces casi no hay moralidad ni normas, ¿sí? Entonces con Mercurio ese niño puede darse la oportunidad de meterse en situaciones que no son muy morales, ¿sí? Que no son muy éticas tampoco, ¿sí? Porque necesito aprender, entonces ese niño también hace sus fechorías, ¿sí? Totalmente. Mejor no te cuento, ¿eh? Mejor no te cuento. Bueno, vamos con el grandilocuente Júpiter. Júpiter, lo hablamos la última vez que nos encontramos tú y yo. Júpiter es evidentemente el planeta más grande del sistema solar. Por eso Júpiter representa las cuestiones grandes de la vida, grandes metas, grandes expectativas, grandes ideales. Claro, la persona cuando nace, no nace ni con la capacidad ni con los recursos para empezar a proyectarse, sino que lo que va a hacer es proyectar sobre los grandes de la familia unas determinadas expectativas. Y ahí el grande normalmente está relacionado con la figura del hermano mayor. Sagitario está más relacionado con el hermano mayor, más incluso que con el padre. En principio, obviamente, se buscará la figura del padre porque es el grande, pero tanto el padre como el hermano mayor son los primeros que van a tener que decepcionar a esa persona. En la misma medida que una parte de ese ser empieza a percibir que los grandes de la familia no están ocupando el lugar que desde su inconsciente presuponía que tenían que ocupar, la persona empieza, muchas veces sin serlo, es decir, siendo, por ejemplo, el quinto hijo o el séptimo o el octavo, siendo el pequeño, empieza a convertirse en los grandes que a él le hubiese gustado tener y no tuvieron o no tuvo. Ahí es cuando la persona empieza a construirse, a poner el listón de sus expectativas muy alto. ¿Qué sucede? Que Júpiter está relacionado con Indiana Jones. Ese sería el arquetipo de Sagitario, ¿no? El aventurero. Y muchas veces nos olvidamos de que la película de Indiana Jones dura, es interesante, tiene sus motivos, sus estímulos, sus situaciones rocambolescas, hasta que, ¿cuándo termina? Termina cuando encuentra el tesoro. Es decir, el sentido de Júpiter no es encontrar el tesoro, sino el sentido que le ofrece la propia búsqueda del mismo. ¿Qué significa esto? Que en realidad, a nivel inconsciente, los que nacen un jueves se colocan el listón de sus expectativas muy alto. ¿Para qué? Para garantizarse la insatisfacción. Entonces es muy importante que esas personas bajen el listón
¿Para qué? Para que empiecen a abrirse a la posibilidad de empezar a disfrutar de lo que ya tienen, a disfrutar de la vida, a gozar la vida, a celebrar la vida, a recuperar la alegría de vivir, porque normalmente la pierden. Porque claro, expectativa, decepción, expectativa, decepción. Yo le llamo a este proceso como el proceso de montaña rusa. Entonces se trata simplemente de eso, de bajar el listón, empezar a disfrutar de lo que uno ya tiene y sin darse cuenta, porque uno ha nacido un jueves, sin darse cuenta, resulta que se encuentra realizando un proyecto incluso mucho más grande, más interesante, con mucho más sentido que el que pretendían antes ingenuamente. Esa interpretación, me encanta. Claro, esto, si lo trasladamos al terreno personal, esto tiene repercusiones muy, muy importantes. Porque imagínate una mujer que nace un jueves, que ha sido decepcionada por el padre y por el hermano. A partir de ahí, la persona se convertirá en padre y hermano, siendo mujer, ¿eh? Será como padre, una persona responsable, con capacidad para concentrarse, para acabar una carrera, será empresaria. La función del hermano mayor, servir de guía, de modelo. Se volverá terapeuta o maestra o profesora o guía o conductora de autobús, piloto de avión, todo lo que sea saber hacia dónde tienen que ir los demás. Pero en el ámbito de las relaciones personales, eso tiene repercusiones extraordinariamente evidentes. ¿Por qué? Porque si uno se coloca en esa posición, va a ver a todo el mundo pequeño. La pareja se convertirá en el hijo o en el hermano pequeño. La otra parte la admirará, la reconocerá como muy inteligente, fantástica, divina, extraordinaria, muy grande. Pero esa persona verá a la otra persona pequeña, inmadura o intelectualmente mucho más limitada que una persona que en definitiva se está adaptando a sus expectativas y tarde o temprano esa persona se decepcionará. Eso por una parte. Pero imagínate en el caso de esa mujer que nace un jueves, que se ha pasado toda la vida ocupando ese lugar, que de pronto le aparece alguien, un hombre, Júpiter es masculino, un hombre que pasa a ocupar el lugar del padre y del hermano mayor que a ella siempre le hubiese gustado tener y no tuvo. ¿Qué crees que va a hacer Juan Carlos? Va a idealizar en extremo a la otra persona. Pero ¿cómo va a ver esa otra persona a esa persona a su vez? Pequeña, inmadura, intelectualmente mucho más limitada, alguien que se está adaptando a la otra parte. Y el inconsciente de esa mujer va a creer que ese hombre va a darle lo que se suponía que tenía que haberle dado el padre y el hermano mayor. Y se convertirá en un objeto de dolor. ¿No es el destino? Porque en absoluto le va a cuidar o le va a proteger o le va a dar un sentido a la vida como que es lo que ella pretendía recibir del padre o del hermano mayor. No, le va a dar exactamente lo mismo que le dio el padre y el hermano mayor. Lo mismo. No para que lo sufra, sino para que sea consciente, que es muy diferente. ¿Para qué? Para a partir de ahí construir un modelo nuevo, encontrar un sentido a la vida, pero desde una perspectiva mucho menos ingenua de lo que esa persona pretendía. Hay todo un proceso ahí que se desarrolla. Obviamente no es lo mismo nacer un jueves con un Júpiter, para entendernos, mal aspectado, que con un Júpiter maravilloso. Pero en definitiva, el desenlace, lo que es la creación del nudo y el desenlace del proceso, no varía prácticamente. El escenario cambia, las situaciones cambian, se vuelven quizás más amables, pero en el fondo el guión se reproduce. Y la insatisfacción aparece, o la decepción. Claro.
Bueno, es que creo que lo que acabas de decir requiere tanta reflexión, tanto análisis que precisamente esto lo hablamos creo que el domingo hace 15 días más o menos, y que me generó tanta necesidad de comprender más que por eso es que estamos haciendo este programa hoy. Porque es que hay implícita unas relaciones consciente e inconsciente que si logramos destaparla y entenderla, podemos salirnos de un bucle eterno que estamos repitiendo siempre relación tras relación, vivencia tras vivencia, ¿no? Yo creo que si hay un sentido en la vida a nivel colectivo, individual y por supuesto colectivo, es ese precisamente. Tomar conciencia de ese bucle y reconocer que tenemos las herramientas para trascenderlo. Las herramientas, ¿cuáles son? La conciencia y la voluntad, que es lo que una planta y un animal no tienen esa capacidad. Eso además va a ser un poco o en realidad la temática de mi ponencia en el Congreso Almas de este año. Las sugerencias sobre el sentido de la vida, va un poquito por ahí. Excelente. Excelente. Yo he nacido un miércoles, ya te he comentado antes que tengo a Mercurio en Sagitario y en la casa 9, ¿no? Entonces mi Mercurio va un poco por ahí, encontrar un sentido a lo que parece que no lo tiene. Vamos con el viernes. Sí, pero antes quiero hacer otra injerencia con respecto a Júpiter, que Júpiter en la mitología hace parte de Júpiter y Hera, su esposa. Júpiter sin Hera no caminan juntos, se requieren mutuamente, son hermanos incluso en la mitología, hermanos y esposos. Curiosamente, Zeus tiene la gran capacidad de disfrazarse de 1000 formas para ir a conquistar el mundo entero. Gracias a que a los celos de Hera. Hera lo cela, lo está observando, y él, gracias a que los observa tan de cerca, se inventa la estrategia para disfrazarse de lluvia de oro, de toro, de ganso, ¿sí? de 1000 formas para volarse y tener aventuras con distintas mujeres, diosas y demás, y se vuelve muy fértil. ¿A qué voy con todo esto? También que si naces un día Júpiter y tienes un Júpiter, miras tu Júpiter en tu carta natal muy activo, va a estar siempre enmarcado en esta dualidad de Zeus. Es que no puedo meterme a estudiar astrología porque mi trabajo como abogado no me deja y era abogada me está siempre instigando, y ahí es donde entra la creatividad, en donde me escapo una noche para estudiar astrología, o me escapo un fin de semana para un congreso, o hago una cosa y la otra a los Zeus, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Que cuando somos muy sagitarios o tenemos mucho Júpiter en nuestra carta, o incluso Piscis por allí muy activo, quejarnos de Hera no debería ser así. Deberíamos ver que gracias a Hera, es decir, gracias a las responsabilidades, a que estamos casados con Hera, con un trabajo, con una formación humana, me permite ser más creativo y darme unos chispazos que me permiten volarme y disfrutar más lo que se abre de una manera como Zeus, que se disfrazaba de lluvia de oro y disfrutaba su amantazgo allá, o de toros llevándose a Europa. Sí, de esa misma manera, si le quitamos a Zeus, a Hera, si le quitamos las responsabilidades, los horarios, los ritmos, ¿sí? Zeus se vuelve un indolente, ni se levanta de la cama, no hace nada, ¿sí? Es decir, poder entender que si soy muy jupiteriano o nací un jueves, necesito integrar la doble cara que existe allí, la cara de la responsabilidad y la cara de Hera, de los recursos estables, versus la cara de la aventura, el ir más allá. Sí, sí. El arquetipo, como verás, da mucho juego, ¿no? Da mucho juego. Da mucho juego. Hay que tener también cuidado con las personas que nacen en Júpiter, un jueves, porque si no se permiten, no están en buena sintonía con ese arquetipo, empiezan a engordar. Empiezan a expandirse, se vuelven grandes. Bueno, claro, porque es que observemos cómo Júpiter quisiera tener el control y el sentido de todo.
Entonces, ¿por qué me engordo y por qué amplío estos límites? Porque me quiero meter en darle a los demás la visión real y verdadera de la vida, darle las normas, ¿sí? Entonces me meto en todo, escucho las conversaciones de todo, doy consejos a todos cuando ni siquiera me lo han pedido. Eso es un Júpiter expandido en todo sentido. Fíjate que ahí hay una necesidad del arquetipo de ser admirado. Eso es una peculiaridad también del jueves en sí mismo, de Júpiter. En cuidado con el hecho de hacer para que se te admire, porque ahí lo que encuentra uno es juicio. Claro. No, es que cada arquetipo hay, hay mucho, o sea, empieza uno a mirar allí y se abre y se abre. Totalmente. Bueno, vamos con el lindo Venus. Bueno, Venus, más allá de lo que es de esa parte libriana que se puede notar o no en las personas que nacen un viernes, parece ser que lo importante aquí, más allá del aspecto, de lo que transmitan, de la armonía o del equilibrio que puedan transmitir al exterior, aquí pasa algo con las relaciones de pareja. Y resulta que el primer modelo de referencia que nos ofrece el universo en ese ámbito concreto de la vida es a través de la relación de pareja que observamos que viven nuestros propios padres. Ese es el primer modelo referencial. Y las personas que nacen un viernes es como si el universo los colocase en una estructura sistémica, en un lugar, en una posición, a través de la cual al observar a los padres, no como padres, sino como pareja, ya obtienen una información muy valiosa de algo que parece ser estar relacionado con su propia historia personal. Básicamente, la gente que nace un Venus, un viernes, vienen a construir un modelo completamente nuevo, diferente de cómo entienden o han entendido o tienen integrado hasta el momento las relaciones de pareja al otro, qué es lo que esperan del otro. Normalmente hay un problema evidente o una situación evidente conflictiva de dependencia. Sabemos también que Venus está relacionado con Tauro. Aquí fíjate que estamos dándole mucha importancia al Venus libriano. Pero luego también hay otra versión del Venus, y eso normalmente suele suceder más con los hombres que con las mujeres, que está relacionado más con conflictos de autoestima. Primero, la dificultad para valorar a las personas con las que uno se ha comprometido, relacionado, y el primer compromiso o vínculo es con los padres. Y a partir de ahí hay un conflicto en las relaciones de pareja donde uno espera ser excesivamente valorado por el otro. Y ahí ya sabemos cómo funciona la luz. Al final la persona vive un conflicto de pérdida de autoestima. Eso con Venus. Sí, pensando en que la persona nacida con Venus, es que hay que ver solamente la energía de los viernes, ¿no? Es una energía muy distinta a la de un lunes. Los lunes regidos por la luna, viernes regidos por Venus, que hay una eterna lucha precisamente entre la madre y la amante, entre si soy mamá, soy nutricia, si soy amante, soy seductora, gustosa, ¿sí? La amante no le pregunta a su amor si ya comió, si tiene hambre, si tiene frío, le pregunta si quiere postre, otras cositas, ¿sí? Lo mismo, la luna está más atenta de factores más de contención, ¿sí? Y lo vemos, ¿no? Un lunes da pereza levantarse a trabajar y hay que ser responsables y sacar adelante un proyecto. Fíjate que incluso se dice que lo ideal sería empezar a trabajar los martes. El lunes sería un día para el hogar, para la casa, para comprar la comida, para preparar lo que es la semana. Y empezar el martes y acabar un sábado. Excelente, o sea, y eso seguramente las personas que tenemos nuestra propia empresa lo podemos de pronto diseñar. Alguien que es empleado casi no lo puede diseñar. Sin embargo, darle énfasis, por ejemplo, a hacer mercado, mirar
decoración de la casa, el gusto, como mirar el colchón, qué tan bueno está mi colchón, las sábanas, todo eso un lunes, ¿no? Para un viernes estar más atento de lo relacional, Venus Libra, de el hermoso arte del intercambio y la socialización, que ese arte lo podemos expresar bien sea en nuestro cotidiano, desde saludando a las personas que están a nuestro alrededor, o si no tenemos las capacidades sociales para hacerlo, seguramente seremos grandes artistas a través de la combinación de colores en un óleo o en una moda, en una vestimenta, ¿sí? Sin embargo, nacer uno con Venus es como tener activa esa percepción de la belleza, de lo que me produce bienestar, placer, gozo, de lo que me da estabilidad, Venus en Tauro, sensación de seguridad. Y por supuesto, a nivel de los espejos que mencionábamos, pues vamos a tener grandes expectativas de de la pareja de donde nacimos, que fueran estables, pacíficas, diplomáticas, amorosas. Y por supuesto que vamos a recibir pues el espejo, porque cuando uno está en la percepción de algo que está sobrehumano, pues cualquier detalle que tenga la pareja y el individuo, pues cualquier pelo salido, cualquier arruga que no debía salir, pues ya no es divino y entonces ya no sirve y entro en procesos de desmitificación. Me desilusiono de lo que fue la pareja de mis papás, porque cómo así que cada uno tenía amantes por su lado, por ejemplo. O me desilusiono porque la pareja no dio la estabilidad que esperaba en mi vida y no me valoraron y me dieron la autoestima que yo estaba esperando, ese reconocimiento para darme certezas. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de ello? Que necesito desarrollar mi arquetipo de Venus en mi vida, ¿sí? Y no tenerlo proyectado en las figuras externas. Tal cual, tal cual. Eso pasa en realidad con todos los arquetipos, ¿eh? El problema es que desde el inconsciente lo vamos a proyectar fuera y ahí es cuando empieza realmente el drama de la vida, porque no hay nada afuera. Ese mensaje lo recibimos a través de todas las culturas, todo es uno. Bueno, pues eso tenemos que practicarlo y actuar en coherencia, porque si no eso tiene consecuencias. Consecuencias, el destino. Eso reconocemos como lo que la vida nos hace, ¿no? No nos hace, en realidad lo estamos generando nosotros desde nuestra propia inconsciencia. Claro. Esto, fíjate que ahora al hablar de Saturno, sábado, todo adquiere como una seriedad, ¿no? De pronto hablamos de Saturno y nos ponemos como casi firmes, ¿no? La gente que nace un sábado nace con un peso encima. No es que tenga un peso encima, pero siente que tiene que sostener algo que en realidad no es real, pero que ahí está. Claro, Saturno está muy relacionado, al menos en nuestra cultura judío-cristiana, con la figura del padre responsable, el patriarca, el sostenedor del clan. En nuestra cultura judío-cristiana, el linaje de la familia se sostiene a través del apellido paterno, es un sostenedor sistémico. Claro, si la persona nace un sábado, va a poner unas extraordinarias expectativas sobre la figura paterna. La figura paterna tiene que ser como una institución. ¿Qué sucede? Que si es una institución, no le deja crecer. Parece que lo aplasta, que no le deja crecer. Esa es una opción. Otra opción es que esa institución no esté. Sea una persona, el padre, una persona débil, una persona vulnerable, frágil, enferma, dependiente. En la medida que la persona siente que no está ese arquetipo cubriendo el lugar, ocupando el lugar que supuestamente le correspondía, la persona empieza a hacerse suyo a Saturno. Y crece con el sentimiento de que soy yo el que tengo que hacerme cargo, el que me tengo que responsabilizar, el que soy imprescindible, el que tiene que, sea lo que viva, tengo que ocupar el lugar de quien soporta la experiencia, quien la aguanta, la soporta. Claro, la persona no nace un sábado para convertirse en padre imprescindible, responsable del mundo o de los demás.
sino tarde o temprano para reconocer la necesidad de que él recupere la capacidad para coger las riendas de su propia vida, hacerse responsable, pero de sí mismo. Es la diferencia ahí. Uy. Es que nacer un sábado es como sentirse Atlas, que tiene que cargar el mundo, a las personas, a su familia, que es Yo el creo que es uno de responsable. los días más complejos, ¿no? En cuanto a que se nota mucho que nace con un peso ya, cuando en realidad somos de todo menos aquello de la vasija que nos contiene, ¿no? Somos seres en realidad posiblemente etéreos, somos energía pura. Entonces todo lo que sea aguantar, soportar, está tan en contra de nuestra naturaleza que es lo que más se sufre de alguna manera. Claro. Sí, detrás de Saturno hay varias expresiones. Una de ellas es esta que estamos hablando del cargar y de la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Aprender a responder frente a un hecho de una manera congruente y constructiva, ¿sí? También observemos cómo cuando entra Saturno en la mitología griega al ruedo, es cuando inicia la edad de oro de los griegos, porque castra a Urano, nace Afrodita y inicia la edad de oro. No es gratis tampoco que hablemos de las Saturnalias en plena regencia de Capricornio, ¿no? Y que también hablemos de enero como el dios de la Jano, el dios de las dos caras, que tiene la cara en el futuro y en el pasado. Todos estos son arquetipos que tienen que ver con Saturno, y también podemos observar que las personas nacidas con Saturno muy activo, en un sábado, son personas que vienen a hacer realizaciones, hechos, construcciones, dejar huella en el mundo, a un precio alto, por supuesto, porque, no sé, la línea más corta de AVE es una línea recta. Los Capricornio y Saturno muy fuerte siempre se van a hacer en zigzag, donde tienen que tener el esfuerzo, la dedicación, y esto me lo gané con el sudor de la frente, ¿sí? Pero detrás de todo ello, yo creo que hay un gran esplendor, es la edad de oro también de los griegos. O sea, reconocer a Saturno desde otro ámbito es reconocer al maestro, a la realidad como donde voy a poner en acción toda mi vida espiritual, donde se va a ver reflejada en esta empresa, en estos hechos. Allí es donde está mi alma implícita y es el florecimiento, ¿no? Sería como convertirse en el padre ideal. No el padre patriarcal, ¿no? Ni el padre, sino el padre ideal, en realidad. Y desde ahí uno está preparado para incluso construir toda una institución, pero no ya para cargar con ella, sino para dejar algo representativo a nivel de destino. Correcto. Es que Bueno, es la importancia de entender que nosotros con nuestros hijos solamente fuimos copartícipes de esa creación, pero no somos dueños de la misma manera con nuestra propia realidad, entender que nosotros somos copartícipes de esto que está gestando este humano, haciéndolo realidad en la tierra, pero no que tenemos que cargar con nuestros hijos, es decir, que cada uno es autónomo. Necesitamos entender que lo que hemos creado en nuestra vida, nuestras empresas, nuestros libros, nuestra parte creativa, nuestros lienzos, bueno, lo que sea, ellos tienen vida propia también y necesitamos dejar que abran sus caminos. ¿Sí? yo en ese sentido siempre me gusta recordar que todos los héroes y todas las heroínas de todos los tiempos, es decir, gente que se supone que hacen algo extraordinario con su vida, son huérfanos, o de padre, o de madre, o de ambos. Todos. Correcto, tal cual, sí. Todos. ¿Por qué? Porque al no tenerlos, no tener un objeto que proyecte sobre uno unas determinadas expectativas, y al carecer del arquetipo, lo integramos, nos lo hacemos nuestro. Y ahí es cuando podemos convertirnos en padre de nosotros mismos o en madre de nosotros mismos. Excelente, Claro. eso que estás diciendo, excelente. Vamos con el Astro Rey. Sunday. Fíjate, yo creo que es muy interesante y como muy luminoso, en el sentido de que normalmente se ve con mucha claridad,
la dimensión del arquetipo, cómo se reproduce a sí mismo. Fíjate que el Sol, estamos hablando del Sol, el día del domingo, Sunday. El Sol ocupa a nivel sistémico un lugar muy específico, es el centro del sistema solar y todo gira alrededor del Sol. Las personas que nacen un domingo nacen con el sentimiento de que ellos, más allá de cuáles sean sus circunstancias, tienen que ocupar un lugar donde se supone que todo tiene que girar alrededor de ellos. Eso es una peculiaridad. Pero luego hay otra peculiaridad. Y es que cuando uno se queda mirando al Sol durante mucho rato, o te quedas ciego directamente y ya no puedes ver nada más, o si apartas la mirada del Sol durante unos segundos, la luminosidad del Sol te persigue, no te deja ver otra cosa, nada más que su propia luz, su propia luminosidad. ¿Eso qué significa? Que las personas que nacen un domingo tienen que estar muy atentas. ¿Por qué? Porque pasan o bien a ser el centro y su vida queda supeditada al sentimiento de que todo gira alrededor de mí, y si yo no estoy, es que ni se lo plantean, tienen que estar ahí sosteniendo eso, o fijan su atención en una situación o en una relación o en una persona, se quedan completamente ciegos, completamente ciegas. La otra persona se convierte en el Sol, para entendernos, y ahora es la persona la que queda totalmente sometida, sin voluntad propia, sin capacidad para actuar de una manera independiente, queda totalmente supeditada a la voluntad del otro. Ahí. Aquí, normalmente, esa es otra de las variables que tiene, al parecer, la gente que nace un domingo. Algo pasa con la relación con el padre. Y normalmente lo que pasa es que las circunstancias justifican, y las circunstancias siempre justifican la percepción que uno se crea ingenuamente de la realidad, pero normalmente hay unas circunstancias que justifican que uno, como hijo o como hija, no pueda sentirse orgulloso o orgullosa del padre. Pierden la capacidad de orgullo. El padre, para entendernos, deja de brillar o no lo ven. Eso, obviamente, tiene repercusiones muy importantes en las relaciones personales y sobre todo en la relación con los propios hijos. Y también, de alguna forma, hay como si hubiese una dificultad para uno actuar de manera transparente, de manera espontánea. El Sol tiene que ver con la capacidad para ser más allá de cómo va a afectar, de cómo me van a juzgar, de cómo me van a ver, da igual. Bueno, pues hay una dificultad precisamente para eso. Uno está reteniéndose y no está transparentándose, y eso tiene, obviamente, repercusiones. Igual, o la persona se queda supeditada porque es el centro o queda supeditada porque convierte a otra parte o a otra persona en el centro de su vida. Las analogías, las que estás poniendo, es que la luz del sol nos puede llegar a enceguecer. Es que es excelente eso, porque cuando yo resplandezco y me las creo y me vuelvo un narciso completo de que lo mío es lo único que vale, uy, qué ceguera tan tremenda, ¿no? Fíjate que las personas que nacen un domingo, cuando conectan con el arquetipo en esencia, se convierten, tienen una capacidad creativa extraordinaria, una capacidad de generosidad fuera de lo normal. Se convierten en seres realmente muy enriquecedores para su entorno. Pero mientras tanto, hay una supeditación a esa fuerza, a ese guión que cada uno de los arquetipos tiene establecido. Y esa fuerza solo tiene un propósito: reproducirse a sí misma, reproducirse a sí misma. Y para eso nos utiliza. Con el Sol, imaginemos que es la estrella que está en constante fusión nuclear, dando luz, centro, vida, y en cierta medida es como si la persona nacida con mucho Sol, mucho Leo, con
un domingo se Bueno, sintiera en... ¿sí? cuidado, que puedes nacer un domingo para tener un sol muy tocado y la persona lo que puede es tener precisamente dificultad, Claro. primero para vincularse como hijo, se siente que no pertenece para nada a esa familia, ¿no? Como que no, y sobre todo el padre, parece que el padre no lo ve, o que parece que no existe para el padre. O, claro, depende de tantos factores que eso es lo que nos hace de alguna manera diferentes, ¿no? Los unos a los otros. Ahí está el arte de la astrología, la magia de la astrología, ¿no? Que nos ofrece un marco de referencia tan extraordinario que el día que de verdad se descubra lo extraordinario que es, no te preocupes que será la universidad la que venga a buscar a la astrología, no la astrología peleándose para que la universidad la acepte. De ¿Ves? acuerdo. Ya lo De verás. acuerdo. Pienso que una persona nacida un domingo, es que observemos lo que es un domingo, ¿no? Supuestamente, en la mayoría de los casos, es el día de descanso, en donde no tenemos un jefe o unas responsabilidades que me estén atacando directamente y que tenemos un tiempo y un espacio para definir la voluntad propia. Si queremos quedarnos en la cama todo el día, queremos quedarnos viendo una televisión o leyendo un libro, no pasa nada porque es domingo, ¿sí? Debería ser así. Entonces, en cierta medida, es como activar esa cierta libertad, ese juego de qué voy a hacer con mi vida. El problema es que como hemos estado tan embebidos todos los días de la semana, cumpliendo responsabilidades y actuaciones de voluntades de jefe del Estado, de muchas partes, no sabemos para qué es que somos buenos o qué es lo que queremos. Y el domingo es un día de exploración a ello. Es decir, tener el sol muy activo es explorar quién soy. El mismo símbolo lo representa, un infinito círculo, el infinito que me rodea, pero de ese infinito un punto en el centro. ¿Cómo voy a expresar en mi individualidad todo esto que me rodea con una expresión propia, única, en donde no estoy subordinado a otras voluntades? Eh, por lo tanto, nacer uno con esta expectativa de domingo es generar un liderazgo, es generar el espíritu heroico de hacer algo diferente, único. Y el héroe no se hace con que todo esté funcionando bien y bonito. Los héroes se hacen con los retos. A Superman lo mandan de planeta Krypton porque estalló su planeta y vive con una madrastra, un padrastro en un mundo que no es el suyo. Eso es activar al sol. Activar al sol es el reto de iniciar algo que nadie más ha caminado por esta senda y que además necesito desarrollar virtudes y talentos para contrarrestar todas estas dificultades que me ofrece. El sol crece en la dificultad, porque allí es donde hay que iluminar, donde hay que generar creatividad, novedad y heroísmo. A mí se me ocurre al respecto que en realidad es como si la persona viniese a darse a luz a sí mismo, ¿no? A darse a luz a una versión nueva de sí mismo, más allá de lo que la familia ha hecho de uno, ¿no? Es como claramente señala un proceso de individuación a nivel de destino. Normalmente, ya te digo que los héroes reconocen que lo son porque descubren que han sobrevivido sin que los elementos esenciales hiciesen cargo de sí mismos, de ellos. Y ahí es cuando descubren la fuerza interior que siempre había estado ahí, ¿no? Yo creo que es uno de los procesos, todos los procesos son interesantes, ¿no? Sea el del lunes, el miércoles, pero el del sol, sobre todo, yo creo que no sé, como que parece que da mucho juego, ¿no? Es como un ámbito luminoso de la vida donde uno puede realmente brillar en muchos aspectos. Mira, ahora que estás poniendo en evidencia esto de que la luz solar resplandece donde no hubo lo que lo sostenía principalmente, ¿sí? Observemos también inversamente. En esta sociedad en la que estamos embebidos, donde ya los padres tratan de hacer todo lo posible para quitar de la ecuación la diosa necesidad a sus hijos, ¿sí? Entonces, lo tienen absolutamente todo. ¿Y qué hace eso? Que el sol no pueda encenderse tan fácilmente, porque no tienen el contraste, la necesidad de por medio, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Uno lo ve en consulta y en terapia, ¿no? A nivel psicológico, que llegan adolescentes, jóvenes, que lo tienen absolutamente todo
y llegan a la consulta a mostrar que no tienen absolutamente nada y que los tratan súper mal. Sí, y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Es precisamente la necesidad solar de encontrar esos retos para encender sus soles, ¿sí? Entonces uno ve también estos muchachos que buscan hacer un intercambio o un viaje fuera del país, lejos de sus papás, porque como allí lo tienen absolutamente todo, no pueden desarrollar sus capacidades, ¿sí? Claro, fíjate, es como dejarlos huérfanos, ¿no? Durante una etapa. Sí, Sí. una orfandad segura. Sí. Excelente camino el que hemos abordado, querido Eliseo. Ha sido un encuentro maravilloso. Bueno, yo espero que de verdad que pueda ser útil también, ¿no? Como, pues como material para, pues para reflexionar, ¿no? Sobre cada uno de nosotros. Que en la medida que cada uno estemos un poquito mejor, yo creo que todos estaremos respirando un aire muchísimo más puro. De eso se trata. Y es que, Eliseo, aquí lo que hacemos con estos programas es dar apenas unos tips, unos ejemplos de cómo Eliseo ve desde su perspectiva de años de estudio y análisis de la astrología un arquetipo y hace unos análisis de estos 7 arquetipos que hemos hecho de los días de la semana. Igual lo hice yo desde mi perspectiva, desde mi psicología y mis estudios, tal cual. Pero esto simplemente es una un punto, una semilla de reflexión, porque cada uno desde sus propias vivencias ha tenido el contacto con los distintos arquetipos en su vida y desde ahí hacer florecer esta semilla con la descripción de lo que para ti corresponde ser nacer un lunes, un martes o un miércoles, según la vivencia del propio arquetipo, según lo que he estudiado y según lo que soy desde mi ingeniería, desde mi psicología, desde el derecho, desde la medicina, bueno, ahí va a tener un fruto muy especial. Por eso de esto no se trata de generar un manual o un diccionario a seguir al pie de la letra, se trata de gestar una semilla para que cada uno de nuestros oyentes abra y haga florecer en su propia psique la expresión Claro, de cada claro. arquetipo. Eso, esa es la intención, ¿no? Por supuesto. Bueno, Querido espero Eliseo, que nos veamos pronto nos aquí en vamos a Mallorca. ver pronto, ya vamos a entrar en los meses del Bre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, los finales. Y, Ya vemos la meta ahí, ya vemos el horizonte ahí. y allí ya nos veremos Bueno, en Palma de Mallorca, septiembre, última semana de septiembre, primeras semanas de octubre. Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por tu atención, por tu amabilidad, por hacerlo fácil. Y un abrazo muy fuerte a todas las personas que puedan vernos, si no ahora, que nos puedan ver en cualquier momento. Querido Eliseo, un gran abrazo y ya nos veremos allá en Palma. Muy Hasta bien, pronto. hasta luego.